invitarle a compartirla en el libro de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 10, que compartamos el día de hoy esta palabra, ¿cierto? Que esperamos sea de bendición a su vida, a su familia, ¿cierto? Y usted la pueda atesorar también en su corazón. Vamos a leer el verso 10 del capítulo 18 del libro de Proverbios y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Permítame por unos segundos orar al Señor para que Dios hable a nuestro corazón. Señor, Padre eterno, en esta hora oramos, Señor, confiando y creyendo, Señor, en lo que tú tienes para nosotros en esta ocasión. Señor, creemos que tú hablas al corazón, que tú hablas, Señor, a nuestra vida de tal manera, Señor, que traes, Señor, siempre una palabra de aliento, siempre lo que necesitamos oír. Yo te ruego, Señor, que cada uno de los que podamos escuchar estas palabras seamos edificados, seamos fortalecidos. Señor, en cada hogar, Señor, donde estas palabras puedan llegar, Señor, tu nombre sea allí glorificado. Que hoy día podamos abrir el corazón y todos nuestros sentidos, Señor, escuchar esta palabra que tú tienes para nosotros. Te ruego, Señor, que hables, Señor, a través de mí, que uses mi vida, Señor, para poder transmitir a esta tu iglesia lo que tú tienes preparado para nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando nosotros consideramos la palabra del Señor, en las letras escritas por el proverbista, comúnmente nos encontramos con palabras sabias que nacen, ¿cierto?, de lo que Dios ha puesto en el corazón de este predicador. Sin embargo, hay también algunas ocasiones en que los escritos bíblicos hacen alusión a algunas cosas que sucedían o algunos hechos históricos, y el caso de lo que hemos leído hoy día es uno de ellos. En los tiempos antiguos, las ciudades no solo, ¿cierto?, estaban establecidas en un lugar geográfico, sino que por su seguridad eran amuralladas, eran cerradas. Y en ese amurallar, en ese cerrar de las ciudades, se establecían entradas comúnmente, entradas principales o entradas por donde la gente, una vez cruzando, ¿cierto?, esas puertas, podía decir a cabalidad que estaba dentro de la ciudad. Y donde se establecían estas entradas principales, la antigüedad, ¿cierto?, mostraba que ellos construían allí grandes torres y que estas torres tenían como objetivo, ¿cierto?, estar casi prácticamente la entrada o muy cerca, y que su objetivo principal era de seguridad. Allí se establecían los atalayas, los vigías, los vigilantes, que pudiesen ver desde la altura, ¿cierto?, a distancias muy lejanas, la llegada de alguien, ya fuese de alguien que les visitaba, alguna autoridad, o de los enemigos, y poder con tiempo poder cerrar las puertas, ¿cierto?, y no dejar entrar a los enemigos o a quienes fuesen un peligro para la ciudad. Por lo tanto, cuando alguien cruzaba esa puerta y se encontraba con esta torre, podía decir a ciencia cierta que estaba dentro de esa ciudad. Y el proverbista dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. La comparación que el proverbista hace de las torres, de esta torre fuerte que estaba en la entrada de las ciudades de antaño, no tan solo la hace porque cada ciudad la tenía, sino que también hay una alusión a un hecho del cual el Señor dejó registro en su ley, en la ley que le entregó a Moisés, y que tiene que ver con unas ciudades
específicas que el Señor establece en su ley. Cuando el Señor le da, ¿cierto?, a Moisés las instrucciones y aún no llegando a la tierra prometida, pero le pide a Moisés, ¿cierto?, que reparta la tierra, ¿cierto?, y establezca el lugar de cada tribu. Dios se reserva dentro de todo la tierra, ¿cierto?, que Él le estaba dando a sus hijos, se reserva 6 ciudades que no iban a ser de ninguna de las tribus de Israel, ni siquiera de la tribu de Leví, sino que eran 6 ciudades que Dios destinó y llamó las ciudades de refugio. Estas ciudades tenían por objetivo refugiar, acoger a quien por un acto involuntario pudiese haber cometido un homicidio o pudiese haber cometido un error grave. Y cuando Dios piensa en eso, lo hace porque la misma ley que Él le entregó a Moisés facultaba a los familiares de quien había sido asesinado o contra quien se había cometido un grave error, ¿cierto?, que le costara la vida, facultaba a los familiares a reclamar y a vengar la vida de su ser querido. Y para eso ellos podían tomar al homicida, ¿cierto?, y apedrearlo hasta morir, hasta quitarle la vida. De allí la ley que usted y yo conocemos como la ley del ojo por ojo y el diente por diente. Dios, en la ley que le entregó a Moisés, facultaba a eso. Por lo tanto, estas ciudades que Dios establece como ciudades de refugio tienen como objetivo proteger a aquel que había cometido homicidio, pero involuntariamente, sin quererlo, por error. Y cuando esta persona pudiese llegar a estas ciudades que Dios establece, el estar dentro de esas ciudades lo iba a proteger. Y la ley decía que quien llegase a esa ciudad, los familiares perdían su derecho a venganza mientras esta persona estuviese dentro de la ciudad de refugio. Eso usted y yo lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 35, desde el verso 22 al verso 28, que usted puede leer luego en su Biblia. En ese lugar Dios permitía y salvaguardar la vida de este homicida involuntario, de este que había cometido un grave error. Y mientras él habitase ahí, nadie podía tocarlo. La tradición y la historia dirán, ¿cierto?, que quienes estaban encargados del camino que llegaban a estas ciudades, de mantenerlo despejado para un libre y fácil tránsito, para un fácil acceso, eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de hacer que estos caminos siempre estuviesen libres, sin obstáculos, que nada interrumpiera, ¿cierto?, que alguien pudiese llegar hasta esa ciudad de refugio. Y hoy día quisiéramos, con la ayuda del Señor, explicarle por qué el proverbista dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Cuando el proverbista habla de eso, tenemos que nombrar y ver cada una de estas ciudades. Permítame por un tiempo hablarle de estas 6 ciudades. La primera de ellas es Cades. Y Cades significa lugar santo o lugar de justicia. Pero esta ciudad de refugio tiene su historia. Esta ciudad de refugio tiene un pasado. En esta ciudad es donde los 12 espías que Moisés envía a reconocer la tierra prometida entregan su informe. Ese informe que usted y yo conocemos, donde 10 de estos 12 príncipes dicen y dan fe de que la tierra es buena, trajeron muestra de su fruto, pero dicen que hay un pequeño, gran problema, y es que esa tierra está habitada y está habitada por gigantes. Y que por lo tanto no iban a poder poseerla, ya que ellos, al lado de esos gigantes, parecían como langostas.
Cuando ellos se ven de esa manera y entregan este informe, ellos debilitan el ánimo de todo el pueblo. La Biblia dice que ellos rasgaron allí, ¿cierto?, sus vestiduras, que hicieron entender al pueblo que si bien la promesa de Dios en parte era cierto, que la tierra era buena, que todo era como Dios lo había dicho, como Dios lo había prometido, pero que habían gigantes, que por lo tanto no había nada que hacer, que iba a ser imposible. Entonces se levantan los otros dos espías, Josué y Caleb, diciendo: es efectivo, hay gigantes, la tierra está habitada, pero si Dios está con nosotros, los comeremos como el pan. Y aunque la gente quiso apedrearlos porque ellos sentían que los estaban engañando, la palabra de Dios y Dios respaldó a estos hombres. Y la historia contará más adelante que ellos llegaron a poseer la tierra prometida. Pero en Cades no solo ocurre eso, sino que también hay otras historias. Una de las historias más tristes que Israel recuerda en el desierto, como fue la rebelión de Coré y sus hijos. Coré se rebela contra Dios, se rebela contra el líder que Dios había puesto, llamado Moisés, pensando que él podía hacer un mejor trabajo que él y que estaba cansado, ¿cierto?, que Dios solo hablara por medio de Moisés. Pero no solo murió Coré y sus hijos, la Biblia dice que al día siguiente Dios le quitó la vida a todos los que estaban con Coré, que llegaban a ser alrededor de 14.700 hombres. En Cades también se sepulta a María, la hermana de Moisés y Aarón. Una María que tiene altos y bajos en su vida. Una María que hace avanzar al pueblo una vez de cruzar el Mar Rojo. Pero una María que también murmura. Una María que también termina de mala manera sus últimos días delante de la presencia de Dios. En Cades, Moisés comete uno de los errores que en su vida le ha costado más caro. Y es que cuando Dios le dijo: háblale a la peña, Moisés le pegó a la peña. Y ese error le costó que Dios determinara que él no iba a entrar a la tierra prometida, que solo iba a poder verla desde lejos, desde el monte. En un lugar donde tanta gente peca contra Dios, en un lugar donde la gente no quiso someterse al dominio divino, un lugar donde la gente peca contra Dios mismo, hoy día Dios lo establece como una ciudad de refugio, como un lugar de misericordia, como un lugar donde el hombre que había cometido un error involuntariamente pudiese hallar lo que no merecía, esa justicia que no merecía, esa justicia que estaba lejos de él, que le era, cierto, lejana por el horror que había cometido. Ahora Dios establece ese lugar como un lugar de misericordia, como un lugar de gracia divina. La Biblia dice que aun cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y Dios se encargó de que este Cades para nosotros sea Cristo el Señor. Jesucristo es nuestra ciudad de refugio. Jesucristo es el lugar donde podemos acceder a la justicia que no merecíamos. Es un lugar donde podemos acceder a esa misericordia, porque debo recordarle que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que había, cierto, un solo juicio contra nosotros, habíamos pecado y que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, para nosotros Dios abre una ciudad de refugio. Dios abre este Cades, el lugar de justicia para quienes no lo merecíamos, pero que pudimos llegar a ella por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Eso es Cades para nosotros. A pesar de haber pecado tantas veces, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Alabado sea el Señor. La segunda ciudad de refugio es Siquem. Siquem significa espalda, hombro, lugar de apoyo. Pero mire,
Siquem en la palabra de Dios registra algunos hechos que quisiera compartir con ustedes. En Génesis capítulo 34 nos encontramos con que en Siquem violan a Diana y los hermanos de Diana vengan a su hermana y destruyen y matan a muchos hombres en Siquem. En Siquem es el lugar donde José encuentra a sus hermanos y donde los hermanos de José deciden y conspiran contra él y lo venden como esclavo. En Siquem se da un triste y sangriento pleito entre dos hermanos, Abimelech y Jotam. Un sangriento encuentro entre quienes debían amarse, entre quienes debían apoyarse. Siquem es un lugar donde la gente no recibía ayuda, donde los que debían ser un apoyo finalmente no lo eran. Siquem es un lugar donde hechos reprobables desde la vista del amor de familia no ocurren. Es un lugar donde finalmente quienes debían ser protectores, quienes debían ser una ayuda, no lo hicieron, y quienes trataron de hacer justicia lo hicieron de mala manera. Pero en un lugar como Siquem, Dios establece una ciudad de refugio para aquellos que necesitan un hombro, para aquellos que necesitan ser ayudados, para aquellos solos y desamparados que no tienen a quién recurrir, pero que Cristo se levanta como esa ciudad de refugio y llega a ellos para decirle: hey, no estás solo, yo estoy contigo. O donde Él nos hace promesas diciendo: estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Siquem es esa ciudad de refugio donde nuestro ayudador, el Señor, nos presta su hombro. El Señor nos presta, ¿cierto?, la ayuda que necesitábamos, que cuando no teníamos salida, cuando no teníamos un lugar donde ir, un lugar donde alguien nos tendiera la mano, Él estuvo allí para nosotros. Él nos dijo y nos dio la calma diciendo que no estaríamos jamás solos, sino que Él estaría con nosotros todos y cada uno de los días de nuestra vida. Usted y yo hemos encontrado en Cristo nuestra ciudad de refugio, que aun cuando nos pudiésemos haber quedado solos, Él permanece fiel para nosotros. La misma palabra de Dios dice, ¿cierto?, que aunque padre, madre me dejaran, con todo me recogerá el Señor. Tenemos la seguridad de que siempre Él estará para nosotros, que siempre Él será nuestro pronto auxilio. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. La tercera ciudad que Dios establece como ciudad de refugio es la ciudad de Hebrón. Hebrón significa comunión, intimidad. En Hebrón ocurrieron muchos actos y muchos hechos, pero permítame recordarle uno que refleja un acto increíble de parte de Dios, pero que se da en la intimidad, pero con algunos rasgos importantes. En Hebrón, David es ungido rey. Y David no es ungido rey con una gran audiencia ni frente a todo el pueblo. Es más, el día que el profeta Samuel llegó a este Hebrón, a la casa de David, a la casa de Isaí su padre, David no fue considerado. David no fue invitado. Y cuando uno por uno fueron pasando todos los hijos de Isaí,
Dios a cada uno de ellos les dice no, este no es, una y otra vez, hasta que Samuel tiene que preguntarle a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí tiene que decir, no, aún queda el menor, que está en el campo apacentando unas pocas ovejas. Entonces Samuel le pide y le dice, mándalo a buscar, mándalo a llamar, porque no comeremos hasta que él llegue aquí. Isaí tuvo que acceder a la orden del sacerdote, del profeta. Y cuando David cruza el umbral de la puerta de la casa, Dios le dice a Samuel, él es. Ese día Samuel derrama el cuerno de aceite sobre la cabeza de David y David es ungido rey. Pero ese acto, esta escena se vive en la intimidad. David demora más de 20 años en asumir el trono, en asumir su calidad de rey. Y esto nos habla de que hay una ciudad de refugio que Dios establece como Hebrón para decir que Él tiene memoria de aquellos que han sido, ¿cierto? De aquellos que no han sido considerados, de aquellos que no han visto, ¿cierto?, que alguien tenga mérito alguno para algo, sino que Dios dice aquí, yo considero y veo a aquellos que sirven en secreto, aquellos que como David eran capaces de luchar por unas pocas ovejas contra un león o contra un oso, aquellos que se esfuerzan sin que muchas veces otros lo sepan, pero que a veces se debilitan, a veces se cansan de hacer las cosas en silencio y nunca ser reconocido, por lo cual Dios establece esta ciudad de refugio llamada Hebrón para hacerlo un lugar donde Dios reconoce a los que en secreto sirven, a los que en secreto hacen cosas, a los que en secreto tienden la mano, a los que en secreto hacen la obra de Dios, no esperando aplausos, no esperando ser nombrados ni reconocidos públicamente, pero en Hebrón, esta ciudad de refugio, Dios sí lo hace, porque Dios entiende que el corazón del hombre se debilita y se cansa, se agota, pero que Dios, quien recompensa y que lo hace de la mejor manera, nos hará entender que el mejor y mayor reconocimiento viene de parte de Dios. Por lo tanto, Hebrón es un lugar donde Dios tiene comunión con aquellos que le sirven de corazón sincero, con aquellos que han decidido hacer las cosas como el Señor estableció. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, sino que al contrario, Dios allí es capaz de reconocer. Dios en esa intimidad es capaz de alentar al corazón del hombre, decirle, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por lo tanto, hay una ciudad donde Dios reconoce el esfuerzo que otros no ven. La cuarta ciudad de refugio es Becer. Y Becer significa fortaleza secreta. Todos luchamos, todos tenemos cargas. El apóstol Pablo un día le pide al Señor que lo sane, porque él veía como un aguijón de Satanás eso que estaba en su cuerpo, en su vista. Pero Dios finalmente, y Pablo así lo enseña, que después de haber orado 3 veces, la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. El mismo apóstol Pablo a los romanos les dirá que el bien que quiero hacer, eso no hago. Que quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Y que lo malo que no quiero hacer es finalmente lo que hago. ¿Cuántos de nosotros, o todos nosotros, finalmente luchamos? Y a veces ya no soportamos esa lucha. A veces pareciera que las fuerzas se nos acaban y pareciera que todo a nuestro alrededor
jugara tan en contra, pero es allí donde Dios te dice, hay una ciudad para ti, hay una ciudad de refugio para ti. Y esta es Becer, porque allí hay una fortaleza secreta. Allí tú, cuando llegues a esta ciudad, te darás cuenta que hay uno que cambia tu lamento en gozo, que hay uno que te multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. En esa ciudad donde Dios dice que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh, aleluya, cuando usted y yo entendemos que cuando acudimos a Cristo nuestra... Y Ramot significa alturas. Si nosotros somos honestos y medimos constantemente nuestro nivel espiritual, en muchas ocasiones nuestro nivel espiritual es tan bajo y nos damos cuenta de eso cuando nos empezamos a alejar de Dios, cuando nos empezamos a distanciar del Señor. Todos estamos dentro de un mundo que nos presenta cosas que nos pueden atraer, que nos tienta, que trata de embaucarnos, de cautivarnos. Y a veces pareciera que nuestro nivel espiritual fuera tan bajo que no somos capaces de mantener nuestra relación con Dios. Que empezamos incluso a autojuzgarnos, a decir que yo no soy digno de Dios, que yo no soy digno de hacer algo en la obra del Señor. Pero cuando tú te sientes de esa manera, Dios te dice, yo tengo un refugio. Yo tengo un lugar al cual si tú vienes, vas a ser levantado. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Usted y yo tenemos que entender que no somos superhéroes, que ninguno de nosotros es un superhombre espiritual o una supermujer espiritual, que no solo vivimos de altos espirituales, también vivimos bajos, días bajos espirituales, pero que la solución no es correr ni alejarnos del Señor. Nuestra solución es ir a ese lugar de refugio donde Dios tiene para nosotros esa fortaleza espiritual que nos va a levantar, que va a recuperar a ese hombre, a esa mujer, el deseo de hacer la obra de Dios, el deseo de esforzarse por hacer y ponerse al servicio del Señor. Es el lugar donde Dios nos tendrá que decir, bebe y come, porque largo camino te resta. Quizás va a ser el lugar donde usted y yo vamos a encontrar 1001 excusas, pero que Dios se encargará de destruir cada una de esas excusas y hacernos entender que Él nos llamó, que Él nos escogió, que Él sigue creyendo en nosotros y que es el momento de levantarse, que no es el momento de renunciar, que no es el momento de abandonar, que es el tiempo de tomar con fuerza nuestro llamado y nuestro propósito en Dios, aunque pareciera que poco nos quedara de espíritu o de espiritualidad. Por lo tanto, Dios tiene para nosotros también ese lugar de refugio. La última ciudad de refugio es Golán. Y Golán significa prisión y gozo. Prisión y gozo. Y no es casualidad que esta sea la última. Pablo se denomina un esclavo de Cristo, un prisionero del Señor. Y no solo por haber vivido literalmente la prisión, no solo por saber, ¿cierto?, cómo era la vida de esclavo, sino porque él siente que hoy día es tan deudor al Señor
que el pago que el Señor hizo por su vida fue tan alto que dijo: yo prefiero ser esclavo de Cristo, servir a Dios como mi amo, como mi Señor. Pero no siempre servir a Dios nos trae gozo. No siempre servir a Dios es grato o trae alegrías. A veces servir a Dios nos ha hecho derramar lágrimas. A veces servir a Dios nos ha hecho llorar en lo secreto, porque hemos sufrido decepciones, porque por servir a Dios hemos recibido daños para nosotros, nuestras familias. Pero allí, cuando eso ocurre, cuando ese tiempo nos ha tocado vivir, cuando hemos tenido que tomar la copa amarga, Dios te dice: yo tengo un lugar donde te recuerdo que hay gozo y alegría al final de tu camino. Que a pesar de que hoy día puedas llorar y a pesar que hoy día puedas sufrir por mi causa, llegará un día en que cada una de tus lágrimas será enjugada, porque ninguna de nuestras lágrimas ha caído en tierra, sino que están en la redoma del Señor, y Él prometió enjugarlas, cada una de ellas, consolarlas para nosotros, recompensarla. Él dijo, ¿cierto?, que irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero que volverán con regocijo y con sus gavillas llenas. Esa es nuestra esperanza, que llegará el día, que llegará el momento, no solo que tenemos la conciencia y el conocimiento de saber que nuestra carrera terminará en gozo, sino que llegará el día en que nuestra carrera efectivamente terminará y estaremos en el gozo de nuestro Señor por la eternidad, que hoy día está más cerca, aleluya, la venida del Señor, que lo que muchos puedan creer, imaginar. Y eso significa que está cerca el día en que nuestras lágrimas serán enjugadas, en que nuestras lágrimas serán recompensadas por todo lo que pudiésemos haber sufrido haciendo la obra de Dios. No ha sido fácil, no ha sido un camino solo lleno de risas y bendiciones. También ha sido un camino donde hemos tenido que tragar amargo, donde hemos tenido que también que sufrir, donde hemos sido decepcionados y heridos solo por querer hacer la obra de Dios. Pero nada de eso pasa desapercibido por el Señor. Al contrario, Él tiene para nosotros el consuelo y la recompensa. Él dedicó una ciudad de refugio para que entendiésemos que el final está cerca. Cristo es nuestro refugio. Jesús es el refugio que tú y yo necesitamos. Él está aun cuando hayamos pecado. Él está aun cuando todos nos dan vuelta a la espalda y nadie quiere ayudarnos. Él está en nuestra intimidad. Él ve lo que otros no ven de nosotros. Él es nuestra fortaleza en lo secreto. Él nos levanta cuando somos débiles, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y Él ha prometido consolar y enjugar cada una de nuestras lágrimas. Hermano, si hoy día necesitas un refugio, ese refugio se llama Jesús. Si hoy día necesitas un lugar donde ir y derramar tu corazón sin que nadie lo vea, créeme que Jesús es ese lugar para ti y para mí. Si hoy día te sientes solo, acude a Cristo.
Él es nuestro refugio. Él es quien nos levanta en nuestros días débiles. Él es quien nos perdona y nos da nuevas oportunidades. En Él estamos seguros. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Corre, corre, corre rápido a Cristo, que Él te va a levantar. Amados hermanos, Dios les bendiga. Les amamos con todo el corazón. Nos volveremos a ver. Dios sabe que sí. Que el Señor Jesús les bendiga.